Este programa es una presentación de la Alcaldía Bolivariana de Zamora, Estado Aragua, pueblo y tierra patriota. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy hacemos ese saludo con un sentimiento especial, territorio libre de analfabetismo. Se nos fue una de las figuras señeras de esa misión madre, la misión Robinson. Se nos fue el profesor Aristóbulo Istúriz, que siempre terminaba sus discursos diciendo ¡viva la patria!, que tanto defendió a esa misión Robinson cuando fue atacada injustificadamente en tantas ocasiones. Se nos fue Aristóbulo Istúriz, el educador, uno de los impulsores de la publicación de este libro que nos ha acompañado durante tantos programas, en el que participó Aristóbulo Istúriz, por supuesto, Virgilio Lameda, Luis Cardoso y otras queridas personas ligadas al mundo de la educación y de la misión Robinson. Este libro, que tiene una segunda edición en curso, que ojalá sea prontamente publicada. Este libro que recoge tantos eventos bonitos, de eso que nos enorgullece tanto y que fue uno de los logros y sigue siendo uno de los logros porque sigue creciendo y sigue sirviendo, sigue siendo útil a Venezuela. La misión Robinson, que nos hizo territorio libre de analfabetismo. Pues con ese cariño recordamos a Aristóbulo Istúriz y les contamos que vamos a desarrollar hoy un programa en torno a la poesía. Un programa que se nos ocurrió cuando se presentó el poemario de Jorge Rodríguez en el Teresa Carreño, Papeles de la Demencia. Allí Luis Alberto Crespo hizo una disertación sumamente interesante, bastante extensa, de la que reservamos un pasaje para hacer este programa. Allí nos hablaba de la novísima poesía venezolana y nos hizo un recorrido histórico precioso en torno a la poesía y a algunos de nuestros poetas más señeros. Y quisimos nosotros no solamente aprovechar ese discurso para hacerlo parte del programa, sino también recordar a algunos de los poetas del siglo XIX, XX, XXI, que conforman esa vocería de versos que identifica a Venezuela con el aporte que hace Venezuela a la literatura poética del mundo. Y quisimos, y lo hacemos en el segundo segmento, destacar dos voces que se van consolidando, dos generaciones distintas, Rubén Darío Roca y Ana María Oviedo Palomares, que se van consolidando en ese universo poético de Venezuela. Ana María Oviedo Palomares es además nuestra vocera en el Festival Mundial de Poesía de Medellín, que tendrá lugar de forma semipresencial y virtual en agosto de este año. Y en el tercer segmento, pues, haremos otras reflexiones, compartiremos algunas otras noticias en torno al oficio del librero y algunas reseñas de libros. Es lo que tenemos hoy en la librería mediática. ¡Viva la patria!, como decía nuestro querido Aristóbulo Istúriz. A finales del año pasado, en ocasión de la presentación en el Teresa Carreño del poemario Papeles de la Demencia de Jorge Rodríguez, publicado por Acirema, el poeta Luis Alberto Crespo, Premio Nacional de Cultura, Menciones Literatura y Periodismo Cultural, disertó sobre la nueva poesía venezolana. Hoy compartimos sus palabras en la librería mediática para viajar por versos y poetas de Venezuela. Un periodista quiso que yo le hablara de la nueva poesía venezolana, de la novísima poesía venezolana. Y sobre todo me hizo un agregado: los grandes momentos de la nueva poesía venezolana. Entonces me desacomodé un poco, porque yo dije, bueno, tenemos que
como en la historia, tenemos que regresar hacia atrás. ¿Cuándo, en qué momento la poesía venezolana fue nueva? Tal vez el espíritu de este prólogo que yo titulé Cuando la poesía dice no. Entonces es verdad, ¿no? ¿Qué pasó con la generación del 18? Si vamos a comenzar con el pasado, donde la poesía venezolana fue nueva, novísima, insurgió, dijo no. Primero había que pensar que nosotros padecimos de Rubén Darío muchos años. Padecimos, tal vez no sería el término, pero sí es una influencia que nos privó de ser nosotros mismos y estábamos muy interesados en la belleza pura, la bella palabra, las bellas prosas, ¿no? Poéticas, y sobre todo la metáfora. Eso duró mucho tiempo. Y el modernismo se atravesó al mismo tiempo. Pero entonces, ¿cuál fue la respuesta de lo nuevo en ese momento? Y entonces, uno piensa en la generación del 18, donde hubo tantas voces muy diversas entre ellas. Andrés Blanco, por ejemplo, perteneció a la generación del 18. Pero hubo alguien como Salustio González Rincones que transformó la poesía venezolana de una forma total, radical. Inventó un lenguaje para la poesía venezolana que no se conocía. Y si ustedes piensan en Ramos Sucre, se dan cuenta la rareza de esa prosa poética, en un momento en que todavía, y seguía insistiendo, el modernismo, el dadaísmo era muy presente, y sobre todo un romanticismo tardío. Pero unos nombres como esos que yo he nombrado, Salustio González Rincones y Ramos Sucre, explican entonces cómo la poesía, y siempre que sea la poesía, porque había también la prosa, el ensayo, todo eso no, pero no es lo que vamos a hablar, es la insurgencia frente a lo que era como una especie de desideratum, lo bello, las princesas, la virtud de lo bello, los valores, una naturaleza muy florida, la presencia de lo real como conflicto no se planteaba, sino que se planteaba a través del lenguaje. Y si ustedes piensan en un hombre como, y ya eso es prosa, pero hay que nombrarlo, Pedro Sotillo escribió un cuento que se llamaba Los Caminos Nocturnos, donde alguien se pierde en la selva, pero no en la selva, sino en el lenguaje. Y eso también es sumamente nuevo para la prosa, ¿no? Pero entonces, para volver a traer la poesía, comenzó a surgir lo nuevo en las formas, en las maneras de titular los libros que a lo mejor no correspondían a lo que realmente estaba escrito por dentro. Pero todo eso se puede decir justificando donde la poesía fue novísima, dijo no a una tradición, vamos a decir así, y fue la generación del 18, y yo nombro esos dos, porque existía Enriqueta Alberón de Arriba, por ejemplo, pero que conjugó las dos cosas, la poesía tradicional con una preciosa prosa poética, una lingüística poética que tampoco se conocía en ese momento. Pero vamos a contentarnos con nombrar a esos dos o esa tercera persona que es Enriqueta Alberón de Arriba. Pero viene un momento fundamental para la poesía venezolana donde lo nuevo, lo novísimo, se perfila de otra manera, que se llama el Grupo Viernes. El Grupo Viernes no atiende de una manera específica a lo bello, a lo dinascálico, sino que comienza a leer nada menos y nada más que a Hölderlin, a Rilke, a los románticos alemanes, gracias a Díaz Casanueva, el gran escritor Humberto Díaz Casanueva, que viene a Venezuela con esa presencia, con esa proposición. Y comienzan ellos a crear una poesía que ya no solamente se escapa del modernismo y de la poesía romántica, sino que conjuga una poesía
que tiene que ver con un aliento distinto frente a lo real, pero no lo real evasivo. Y comienza Vicente Gervasi a hablarnos de los espacios cálidos, que es justamente lo regional. Y después Mi padre el inmigrante, que es la conjunción de dos países, de dos lenguas, de dos recuerdos, que tiene como resultado final el amor por una tierra. Y sobre todo con una especie de gran, vamos a decir, herencia a Bello y la Somatí, porque nombraba la región como un hecho más allá de lo que realmente podía ser lo real absoluto. Pero había títulos, por ejemplo, como Portafolio de un avión desmantelado, que a nadie se le hubiese ocurrido en ese momento titular, como lo hizo Bernardo Álvarez. Entonces, digo yo, en esos momentos comenzaba como a asomarse lo nuevo absoluto, la búsqueda de una nueva manera de escribir poesía para nosotros. Y es aquí que llega 1923, el señor Antonio Arraiz con Áspero, y en 1931 con Parsimonia. Y eso es Gómez, en la época de Gómez, cuando viene, yo estoy hablando no en términos cronológicos, sino de momentos absolutos. Por eso, Viernes viene después de Gómez. Y Antonio Arraiz en pleno dictadura, ¿no? Pero en todo caso, ¿qué hizo él? En todo caso, amaba más su garaje que un paisaje. Eso ya me parece a mí absolutamente rebelde, ¿no? Es una poesía del no. Una poesía que busca lo inmediato, lo verídico, lo que está, lo tangible, y donde la emoción está hecha para protestar, para privilegiar la cosa, no el alma, no la poesía de lo bello, sino la poesía de lo real inmediato, lo real que te golpea, y sobre todo la exaltación del hombre frente a la mujer, que tampoco se tocaba, porque la mujer era una princesa, la mujer era una voz, era una imagen, una diosa, en fin, no se tocaba como animal del amor. Entonces, por lo tanto, esos dos libros son los que realmente cruzan el límite total de lo que es lo nuevo, un lenguaje de desencanto, el desencanto por una tradición que ya pesaba demasiado, por tanto didascalismo, tanta belleza, tanto adorno, y por lo tanto que todavía muy fiel a la rima, que comenzó también a liberarse, sobre todo con Viernes. Entonces, esa otra etapa surge como consecuencia de esos dos grandes libros, como son Parsimonia, como Áspero y Parsimonia. Entonces, estos son dos momentos en que, sin duda alguna, podemos decir cómo la poesía se revela a sí misma. Nosotros tenemos en ese momento, cuando viene Arraiz, la dictadura más horrenda que la de Gómez, y es una contradicción, porque frente a ese hecho del acoso bestial, hay una rebeldía del no, pero a través del lenguaje, a través de la posesión física de la mujer como desesperación, como presencia telúrica de lo que significa una realidad. Es un momento muy importante. Después ya sabemos qué pasó con la Pérez Jiménez, ya sabemos cómo surgieron los grupos literarios, pero aparece otra vez la poesía del no y de la rebeldía de una forma sumamente talentosa, que es el chino Valera Mora. Víctor Valera Mora liga la presencia del héroe guerrillero con el amor de la muchacha en la universidad. Cómo él invita a la mujer del amor a que sea responsable de los héroes que mueren o que combaten en la guerra. Esa poesía comienza entonces a buscar un camino que no está en la pancarta, que está nombrando una realidad que se revela, y se revela por la palabra al mismo tiempo, porque no solamente el contenido. Cuando uno relea a Víctor Valera Mora se da cuenta cómo él revisa la poesía oral, por ejemplo, la oralidad. Es muy importante porque él comienza a darle a la poesía sus cartas de identidad frente a la rebeldía, frente al no, sobre todo buscando al no como aliado y sobre todo buscando un nuevo lenguaje. Entonces, estos momentos estelares van pidiendo, van asomándose
Hubo un momento entre nosotros estelar que fueron los talleres literarios, donde se diversificó muchísimo la poesía venezolana, pero buscando más bien la imagen bella, otra vez, pero nueva, no la tradicional del romanticismo ni el mismo modernismo, sino una poesía que se alimentaba de los grandes momentos de las revoluciones poéticas de Francia. Tal vez no se atendió con mucho cuidado la poesía objetiva norteamericana, monologante, de la realidad real. No hubo esa influencia marcada como fue la influencia francesa, ¿no? Europea. Pero en todo caso, el chino asume esa posición, una poesía hablada, esa es la palabra. Una poesía hablada y no la poesía del cubículo, la poesía del orfebre, donde hubo grandes momentos, pero que tenía una tradición de no pasa nada. Hay una tradición que no altera más nada. No se atreve la poesía venezolana a decir no. ¿Por qué digo todo esto? Porque llegamos a lo nuevo, y vemos cómo la nueva poesía venezolana no sabe qué decir ahora. Hay grandes figuras de la poesía nueva. Hay grandes momentos de la poesía nueva donde la duda, la suspicacia, la ironía, el de preguntarse qué hago aquí, cómo soy yo testigo y partícipe de nuestra vida conflictiva, nos sirve la belleza bella para este momento donde estamos desencantados de los valores, de que no tenemos el existencialismo, ni el nihilismo, ni tampoco el marxismo, porque buscamos una especie de nueva manera de escribir a lo nuestro, no apoyándose en ideología ninguna, ni estética ni política. Y viene entonces la presencia de este libro, de Jorge Rodríguez Gómez. La poesía nunca se escapa de la emoción. Como dice Paul Reverdí, esa emoción llamada poesía. Y por lo tanto, lo que está dentro de todo esto es una emoción, porque sin eso no habría poesía. Pero es una emoción con condiciones, tengan cuidado. Es una emoción, pero qué mal nos ha hecho la poesía con evadirnos de nuestra propia miseria existencial. Y ahora estuvo más solo que nunca, en el sentido de que la poesía está ahí a las puertas de nosotros para dolerse con nosotros, para que dudemos de lo que somos realmente. Y esa es una manera filosófica de entrar en la gran duda del ser, que eso es viejo, ¿no? Pero que en todo caso en estos momentos tiene una presencia, una pertinencia, perdón, definitiva. Cómo nos hizo viajar por la historia de nuestros versos y nuestra poesía, por una pequeña parte de la historia de nuestra poesía venezolana, Luis Alberto Crespo, que además es periodista cultural y que publicó hace poco un poemario llamado Aquello Puro. Quiero leer un verso breve de este poemario. Solo el fuego promete la desmesura. Y agregaría yo, solo el fuego nos mantiene encendidos en el compromiso periodístico. Queremos expresar orgullo en torno a nuestros compañeros de Venezolana de Televisión, que tras un larguísimo proceso de postulación y revisión de expedientes ante la Universidad Católica Santa Rosa, optaron y fueron aceptados para que se les otorgara el título de licenciados en comunicación social. Largos años dedicados al oficio los hicieron acreedores de un título de licenciatura en reconocimiento a la experiencia. Así que estamos orgullosísimos no solamente por todos los compañeros, sino especialmente porque Isidoro Hugo Duarte, nuestro productor, nuestro lector invitado de siempre, está en ese grupo y pues ahora será nuestro colega formalmente. Felicitaciones a todos, que el código de ética sea el objetivo de su ejercicio y que los libros sean siempre acompañantes para hacerlos mejores portadores del lenguaje y honestos comunicadores de la República Bolivariana de Venezuela.
felicitaciones a todos del equipo de la Librería Mediática.